Hola a todos. Los últimos meses han sido un poco convulsos informativamente hablando en todo lo que se refería al problema de la interinidad, a que Europa le había pedido a España que tenía que reducir el número de interinos como fuese. Después salió la ley de interinos, pero durante todo este proceso se han ido desarrollando unos titulares u otros. El tema es que el problema de la interinidad y la ley de interinos se ha desarrollado a nivel estatal, pero por otro lado, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar hoy, la educación es una competencia autonómica. Entonces la pregunta es, ¿le ha podido afectar todo lo que estaba pasando a las comunidades autónomas a la hora de elaborar sus respectivas convocatorias? ¿Lo han hecho de la misma manera que lo habrían hecho si no hubiera pasado nada con respecto a los interinos? Hemos hecho una cronología y hemos hecho un análisis para ver cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Y ojo, es interesante. Nos vamos a ir al 8 de octubre de 2021, casi nada, hace casi un año para atrás. Pero es el momento en el que Asturias anuncia su convocatoria de maestros para estas próximas oposiciones. Y vemos en la convocatoria que la fase de oposición va a contar 2/3, mientras que la fase de concurso va a contar 1/3 en la nota global. ¿Cómo lo había hecho en otras ocasiones? Pues no lo había hecho así, porque en otras ocasiones la fase de oposición contaba un 60%, mientras que la fase de concurso contaba un 40%. Dicho esto, nos vamos al 30 de noviembre de 2021 y entonces ese día Baleares publica su convocatoria de maestros y profesores y decide que un 60% es lo que va a contar la fase de oposición y un 40% es lo que van a contar los méritos. El día 21 de diciembre publica Navarra su convocatoria de maestros y encontramos que le dedica 2/3 a la fase de oposición y 1/3 a la fase de concurso. Anteriormente también había optado por este modelo. Después de esto, el 30 de diciembre entra en vigor la ley de interinos y el 11 de enero publica la Comunidad Valenciana su convocatoria de maestros. ¿Cuál es la sorpresa? Que le dedica un 70% a la fase de oposición y un 30% a la fase de méritos. En este momento la Comunidad Valenciana había elaborado ya la Ley de Función Pública Valenciana y de hecho estaba ya publicada y de hecho estaba trabajando en un documento que podría decirse que iba en paralelo a lo que se está haciendo desde Función Pública a nivel estatal, pero que sin embargo entraba en conflicto con la ley nacional. ¿Cómo lo había hecho anteriormente la Comunidad Valenciana? Porque podríamos decir, a lo mejor es que siempre lo había hecho así. No, en anteriores convocatorias le dedicaba un 60% a la fase de oposición y un 40% a la fase de concurso. El 26 de enero, Cantabria publica su convocatoria de maestros y también opta por el modelo 2/3, 1/3 para las fases de oposición y concurso. Anteriormente había optado por 60%, 40%. El 31 de enero se publica la convocatoria de profesores y de maestros en Galicia y esta es de las más llamativas también de todas, porque en contra de lo que hace, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, le dedica un 55% a la fase de oposición y un 45% a los méritos. ¿Cómo lo había hecho en otras ocasiones? Pues en otras ocasiones había optado por 60% para la oposición y 40% para los méritos. Madrid decide publicar su convocatoria de maestros y otorgarle un 1/3 a la fase de méritos y 2/3 a la fase de oposición, es decir, el modelo de 2/3, 1/3 que ya se estaba empezando a ver. ¿Cómo lo había hecho en otras ocasiones? Pues un 60% para oposición, un 40% para la fase de concurso.
En ese momento publica su convocatoria de maestro en La Rioja y también opta por el modelo 2/3, 1/3, anteriormente como lo había hecho pues con 60-40. Entonces se publica una convocatoria muy esperada, que es la de profesores en la Comunidad de Madrid, también con el modelo 2/3, 1/3, también anteriormente, como ya hemos comentado con maestros, había optado por el modelo 60-40 y seguidas a la Comunidad de Madrid publica su convocatoria de maestros Castilla-La Mancha, que opta por el modelo 2/3, 1/3, que es el mismo modelo por el que había optado en otras ocasiones. El 9 de febrero publica Aragón su convocatoria de maestros y también opta por el modelo 2/3, 1/3 y anteriormente sí que había optado, como muchas otras comunidades, por el modelo 60-40. El 17 de febrero le toca el turno a Extremadura, que publica su convocatoria de maestros y le dedica 2/3 a la fase de oposición, 1/3 para la fase de concurso y también en convocatorias anteriores lo que había optado era por 60-40. El 28 de febrero se publica la convocatoria de maestros en Murcia y esta comunidad opta por otorgarle 2/3 a la fase de oposición y 1/3 a la fase de méritos. En este momento Castilla y León publica su convocatoria de maestros y también opta por el modelo 2/3, 1/3. Y anteriormente, ¿qué creéis que había hecho en sus convocatorias? Bueno, pues había optado por el modelo 60% para la fase de oposición, 40% para la fase de méritos. El 2 de marzo se publica la convocatoria de maestros en Andalucía y esta comunidad también opta por el modelo 2/3, 1/3 y anteriormente sí que se había decantado por el 60-40%. Después de esto, el 10 de marzo se publica la convocatoria de maestros en Canarias. Canarias opta también por un 2/3, 1/3, también anteriormente había optado por un 60-40%. El 30 de marzo se publica la convocatoria de maestros para Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla también opta por 2/3, 1/3. Era lo que también había hecho en otras ocasiones, este modelo de 2/3, 1/3. Y seguidamente, el día 12 de abril, se aprueba y sale a la luz en el Consejo de Ministros la reforma temporal de las oposiciones docentes. Ya habéis visto que cuando el Consejo de Ministros da luz verde a la reforma temporal de las oposiciones docentes, las comunidades autónomas, la mayoría, ha publicado ya sus respectivas convocatorias de maestros y o profesores, según el caso, y de momento todavía faltan por publicar sus convocatorias Cataluña por un lado y País Vasco por el otro. Podéis consultar las OPEs en Mundo Opositor y hemos analizado siempre los datos, cómo eran los procesos selectivos de antes y cómo son los de ahora, los de este año, y os podemos decir que el modelo de 2/3, 1/3 antes solo lo habían utilizado 4 comunidades autónomas de las que os hemos hablado. 13 optaron por el 60-40% en las convocatorias anteriores y sin embargo en estas próximas oposiciones hasta 14 comunidades autónomas han optado por el modelo 2/3, 1/3. Es un poquito más para que os hagáis una idea que un 60-40%. ¿Quién ha innovado más? Pues ha innovado por un lado la Comunidad Valenciana con su 70-30 y por otro lado pues Galicia, que también nos sorprendió con ese 55-45. Si te ha gustado este vídeo dale like, compártelo con tus amigos también para que puedan informarse. Y si quieres estar enterado de todo, pues oye, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a este canal y que te suscribas a la página web de Mundo Opositor, que además te estamos regalando un curso totalmente gratuito que te va a encantar. Así que simplemente y sin más nos vamos a ver en el siguiente vídeo.